Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al hacer mejor la vida de alguien más. Will Smith. Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia. Todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para la paz, para esa paz interna, son las emociones perturbadoras como el odio, el apego, el miedo y la suspicacia, mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad. Dalai Lama. Pero esas citas sirven para algo de verdad. ¿Les sirven al narcisista, al envidioso, al incapaz, al prepotente? ¿Les sirven esas citas al cobarde, al celoso, al inseguro? ¿O se trata de observarnos, desnudarnos y abandonarnos a esa verdad que, como dice el Dalai Lama, son las fuentes de la felicidad? Hoy, en el bosque de las experiencias, hemos entrado en un nuevo sendero que hacía mucho tiempo que deseábamos pasar. En ese sendero nacen y avanzan las causas nobles, la lucha por el desapego, por el abandono de esa avaricia, por defender a aquellos que necesitan ser escuchados y ayudados. En nuestra primera sala encontramos a Yolanda Mármol, coach y experta en programación neurolingüística. Nos saluda con su afable sonrisa y nosotros podemos ver a través de sus ojos un mundo que se ha hecho a sí mismo, un mundo que quiere enseñarnos. Bienvenida, Yolanda. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Yolanda Mármol, coach y experta en inteligencia emocional. Para enfrentarnos para resolver todas las cosas que nos van sucediendo en la vida o sacar el máximo partido en todos los ámbitos de la vida. Digamos que es así, programar nuestra mente, porque según cómo pensamos, pues sentimos, y según cómo sentimos, pues actuamos. Y todo eso pues se puede programar en positivo para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Porque en este caso nosotros tenemos una programación equivocada o una programación negativa. Normalmente sí, desde siempre, desde niños, que es donde me he enfocado también, donde parte, digamos, el nuevo libro que he escrito, El viaje que nadie te habló, tu ser. Digamos que desde niños, pues siempre pues por nuestro entorno, por la escuela, la familia, etcétera, pues han inculcado, pues, digamos, creencias que la mayoría de veces son erróneas. Entonces, como desde que no se pueden expresar las emociones o que expresar que estamos tristes está mal visto. Entonces, todas esas emociones se van quedando en el interior y a corto plazo pues pueden dar problemas emocionales como ansiedad, depresión, como fue mi caso además, y a largo plazo pues incluso enfermedades y problemas de salud, porque está ya muy comprobado, muy estudiado, que hay una relación muy directa entre el cuerpo y la mente, las somatizaciones. Y se puede llegar pues a enfermar a largo plazo si no se canalizan, se aceptan esas emociones y se transitan, que muchas veces pues eso, nos han educado a reprimir esas emociones, a barrer bajo la alfombra y luego pues a largo plazo pues generan muchas carencias emocionales, incluso afectivas y dependencias emocionales. Y a partir de ahí uno crea su vida o lo que tiene dentro dirige su vida. Yo pienso que lo que tenemos dentro, nuestras creencias que están ahí arraigadas, es lo que está rigiendo nuestras vidas. Si no nos paramos a pensar y a cuestionarnos esas creencias.
si de verdad es cierto eso que nos han dicho, todo eso que hemos pensado a lo largo de los años. Si no nos paramos a pensar si eso es cierto o no es cierto y lo cuestionamos, difícilmente podremos cambiar y podremos enfocar los problemas de manera diferente y por lo tanto conseguir resultados diferentes, valga la redundancia. Y para Yolanda, ¿por qué no queremos darnos cuenta? ¿Por miedo? ¿Por qué no queremos que se derrumbe nuestra estructura? ¿Por qué motivos? Pues sobre todo yo pienso que la emoción subyacente es el miedo, indudablemente. Tenemos miedo sobre todo a conocernos a nosotros mismos. Hace poquito leí en un libro una frase que dice que es más difícil conocernos a nosotros mismos y nos es más fácil hablar mal de los demás. Y es muy cierto. Tenemos mucho miedo a conocernos a nosotros mismos. Digamos que estamos más cómodos en la que se llama zona de confort, y pues al dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y digamos que vamos actuando en piloto automático. Conforme lo hemos hecho siempre, no nos planteamos si es lo correcto, si no es lo correcto, o porque mi padre lo ha hecho así, mi madre lo ha hecho así, o porque mis amigos lo hacen así, ¿no? Digamos que también es el hecho de que nos acepten en grupo, que seamos aceptados, no rechazados. Claro, eso es partiendo desde una visión más o menos positiva de la decisión, es decir, entiendo, ya me lo explicas tú. Es decir, el miedo hace que nosotros no sepamos o no queramos ver lo que hay dentro por el miedo a ser rechazado y demás, pero puede existir también personas que tengan una conducta mucho más oscura, es decir, que su personalidad sea básicamente así, independientemente de que el miedo esté dentro de ellos y potencie todavía más esa negativa a la hora de descubrirse, porque yo me siento cómodo siendo esta persona y sacando beneficio de determinadas acciones. Sí, bueno, luego supongo que te refieres a las personas que ya por genética, ¿no? Son así o por... Claro, sí, exacto, ¿no? porque evidentemente habrá personas que se habrán dado cuenta de que pues tienen ese miedo, pero hay una conducta, una personalidad que es más o menos nociva, que no quieren cambiar. Sí, pero yo creo que es un porcentaje mejor. Luego está, supongo, un grupo de personas, como tú bien dices, que más que el miedo, que también, porque todos sentimos miedo en mayor o menor medida, digamos que para conseguir sus objetivos, pues le es más, como te diría, más cómodo, no es la palabra, más fructífero actuar así, porque obtienen un beneficio a cambio, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Entonces, hacen lo que haga falta y saltan por encima de quien sea para conseguirlos. Eso ya dependería pues de los valores de cada uno, pero por supuesto que hay personas que es que no quieren cambiar, por lo que sea, para ellos les va bien así, consiguen sus objetivos de esa manera. Pero para mi modo de verlo, la minoría, vaya. Ahí entraría las personas, digamos, que normalmente tienen poder y sí, actúan pues de manera que saltando encima de quien sea, es lo que digamos el grupo minoritario que te comentaba. Por ejemplo, los que se llaman como psicopatía, ¿no? Los que se llaman como psicópatas, pues eso, que no tienen empatía, tienen un perfil psicológico, que no tienen empatía hacia los demás, saben lo que es correcto, lo que no, lo que está moralmente bien visto, lo que es políticamente correcto, pero ellos no sienten la empatía ni les da igual los sentimientos y las emociones de los demás. Es lo que diríamos que tiene una inteligencia emocional en este sentido baja. Son muy listos, muy inteligentes, pero la inteligencia emocional es nula. Es lo que le llaman el rasgo de la psicopatía. Tú también piensas que, supongo que dentro de tu experiencia, pues pensará o habrás deducido, habrás experimentado incluso por ti misma el hecho de sufrir una determinada situación personal o percibir un cambio personal para de pronto darte cuenta y cambiar radicalmente la forma de pensar, de sentir. ¿Es necesario entonces que cada persona tenga su propia crisis para poder darse cuenta? En mi caso, personalmente, te puedo hablar que sí que ha sido así, a raíz de una crisis muy fuerte, o sea, de verme ya que me iba para el otro barrio, literalmente hablando, darme cuenta de realmente digamos, un despertar espiritual, como está muy de moda. No me gusta la palabra, pero es lo que se emplea muchas veces, ¿no? Darte cuenta de lo que es importante, lo que no,
mi vida no va por el camino correcto, hacer introspección, pasar más tiempo a solas conmigo misma. Me tuve que pasar esas cosas para yo darme cuenta, pero no todo en las personas ocurre del mismo modo. Hay personas que estas crisis los que le puede hacer es todo lo contrario, irse, pues eso, llenarse de odio y organizar guerras y bueno, infinidad de caos, puede ocasionar caos en el mundo. Eso que no todo el mundo, como hay un dicho que dice, no nos molesta lo que nos pasa, o no sé cómo se dice, sino lo que interpretamos sobre lo que nos pasa. O sea, dos personas diferentes ante el mismo hecho reaccionan de maneras diferentes. No ante el mismo hecho reaccionamos todos igual. Y no volviendo a tu pregunta, no necesariamente tiene que pasar una crisis para que una persona se dé cuenta o cambiar su modo de vida. Hay personas que pasan crisis y no cambian su modo de vida. Cierto. ¿Tú trabajaste administrativa? Uh-huh. Y de pronto Sí. das ese giro y empiezas a intentar, pues eso, comunicar y abrir un poco la mente a las personas que quieran, porque aquí se trata de querer, Exacto. ¿no? Exacto, es querer, o sea, darte cuenta y no intentar convencer a nadie, que la persona por sí sola se vaya dando cuenta y que esa persona pues sea bajo su voluntad, pues que venga a ti o no venga, sin obligar a nadie, vaya. Luego, evidentemente, a esa evolución espiritual o emocional también se necesita un equilibrio por otra parte, ¿no? Es decir, digamos, equilibrar el cuerpo, equilibrar la mente, equilibrar el alma, algo holístico, Claro. ¿no? Sí, todos somos seres integrales y todo está interrelacionado. De nada sirve cuidar la mente, o como ahora llaman mucho mindfulness, si luego, por ejemplo, el cuerpo no lo ejercitas también, en cierta manera, cada uno a su manera, pero hay que ejercitarlo y cuidarlo. Es nuestro templo. Mientras estemos en este planeta, el cuerpo es nuestra máquina y la que nos hace movernos y realizar las actividades. Entonces hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente y el espíritu, pues, con muchísimas disciplinas, como puede ser la programación neurolingüística, como puede ser pintar mandalas, hacer yoga, etcétera, etcétera. Pero sí, son los tres ejes muy importantes y van interrelacionados. En el momento que uno flojea, el otro viene abajo también. Muchas personas que se mueven también en el campo de la inteligencia emocional o del universo espiritual, o no sé cómo definirlo, como lo definas tú mejor, coinciden en que se están produciendo cambios emocionales, energéticos. La humanidad, después de toda esta crisis, de toda esta situación, está teniendo cambios que nos van a hacer mejores. ¿Tú piensas lo mismo? Yo pienso que sí, que el mundo hay mucha gente que está despertando. Vivimos en la era del 2.0, que el mundo de Internet, pues tenemos mucha información que antes no teníamos. Y eso pues está haciendo despertar muchas conciencias y bueno, yo pienso que esta pandemia también pues ha sacado en la mayoría de los casos el lado bueno de las personas. Luego está el tipo de personas que les ha sacado también lo peor, pero pienso que ha salido mucho el lado solidario de las personas y sobre todo el lado de la empatía, el saber ponerte en los zapatos de la otra persona, porque nos hemos dado cuenta que todos somos, en este caso, la pandemia respecta, todos somos igual de vulnerables, ¿no? Aquí no hay nadie mejor que nadie, ni todos somos igual de vulnerables. Entonces pienso que eso ha sacado en la mayoría de los casos lo mejor de cada persona. Vivimos rodeados de demasiada tecnología que creemos que nos hace falta, o mejor dicho, que la utilizamos nosotros y en realidad nos tiene cautivos ella. Entonces, en un mundo tan tecnológico que cada vez hay más, la espiritualidad tiene su sitio también, es decir, hay cabida y posibilidad de que la espiritualidad no sea dominada por esa tecnología tan salvaje. Yo pienso que la espiritualidad 100% no existe, igual que no existe la felicidad 100%. Y pienso que en cierta manera la tecnología es una manera también de dominio sobre el ser humano. Y pienso que las tecnologías
en parte dominan, entre comillas, en nuestras vidas, en cierto modo. Deciden con lo que pensamos, lo que hacemos, nos controlan, etcétera. O sea, la espiritualidad 100% en la era digital que nos ha tocado vivir es imposible. Parece algo contradictorio respecto a lo que he dicho anteriormente, de que hay un despertar, pero a la vez pienso que la tecnología nos domina en cierta manera. Claro, todo esto, ¿dónde lleva? ¿Dónde nos lleva según tu propia visión? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Dónde queda ahí, como tú dices, ese contacto con lo emocional, con la creatividad, con lo espiritual? Pues nos lleva a lo que volvíamos, a una pregunta que me habías hecho anteriormente. Digamos, aquí se dividiría en dos bandos, en dos personas. Están las que están despertando, digamos, y que controlarían más, digamos, lo que es todo lo que sucede en la era digital, y están las personas que les dominarían 100% la era digital y la espiritualidad. Digamos que estamos en un proceso de cambio inmenso, digamos, es como una guerra, entre comillas, ¿vale? Entre el bien y el mal. Yo creo que está ahora más que nada yo pienso que ganará el bien, quiero pensar eso. Pero con las tecnologías es difícil, es que lo de la espiritualidad es difícil. Es una pregunta además que me la estaba yo misma planteando el otro día. Digo, ¿hasta qué punto se puede ser espiritual 100% en el mundo que casi nos obliga a estar conectados a Internet? Es que aunque no se quiera, ya vas a comprar algo y te piden el correo electrónico. Entonces, quien no tenga Internet casi no puede estar inmerso en esta vida, en este mundo. Entonces, Sí. no sé hasta qué punto puede ser una persona espiritual, lo que volvías a decir antes. Hace un tiempo estuve hablando con una persona también que está dedicada un poco a la investigación, desde investigación espiritual. Él se denomina investigador espiritual independiente, y me dijo, me planteó estas opciones, a ver qué te parecen a ti. Solo hay, según él, 3 formas de que pueda existir una espiritualidad o de que uno pueda dedicarse a la espiritualidad. La primera dijo que es incluirse en el mundo, formar parte de él y hacer sus actos espirituales de la mejor forma posible. La segunda es unirse a causas nobles y dedicar su vida a ello. Y la tercera es huir de la sociedad y buscar la espiritualidad allá donde te encuentres mejor, pero solo. ¿Tú qué piensas? Pues estoy bastante de acuerdo, la verdad. Lo que pasa que incluirse en el mundo tendrías que ir, es que es difícil. Mantener la espiritualidad en un mundo que hablar de estos temas es estar loco, o te van a mirar con mucho raro, porque no se puede ir hablando de estos temas por ahí. Claro. A día de hoy, cada vez menos, gracias a Dios, pero normalmente la gente no habla de estos temas. Entonces digamos que la descarto un poquito. Lo de causas nobles también lo veo muy, muy adecuado también, pero tampoco creo que sea irse a los extremos haya que aislarse en plan monje para ser espiritual. Que el que lo haga, por supuesto, es muy loable y muy, pues eso, muy efectivo. Pero que no pienso que haya una una decisión más correcta que otra. Pienso que cada persona lo puede hacer. Es que pienso que ser espiritual lo puede ser incluso dentro del caos y de la ciudad y del movimiento y de pues eso, las prisas que en el día a día en una ciudad, por ejemplo. Pienso que se puede ser espiritual. Pasa que hay personas que lo pueden llegar a conseguir y otras personas por su evolución o por lo que sea, por su circunstancia de vida, necesiten más aislarse en plan monje hasta que se encuentre capacitado para ir al caos y ser espiritual. Es que no es fácil. Muchas personas consideran que el dinero no puede hacernos espirituales. Sin embargo, otros nos dicen que sí, utilizado de forma coherente, pues puede tener un fin y no necesariamente tiene que estar reñido con esto. ¿Cómo lo ves tú? Yo soy más de la segunda opinión, que no tiene eso de que el rico se vuelve ambicioso y sí, es cierto, existen ese tipo de personas, pero no pienso que el dinero esté reñido con la espiritualidad para nada. Es más, hay personas con mucho dinero que sé de primera mano que hacen actos muy nobles y se enfocan mucho en ayudar al prójimo con su dinero, vaya. No es la mayoría, es una minoría, pero cada vez hay más gente y somos más gente la que pensamos que no está reñido el dinero con la espiritualidad para nada. Incluso se puede ser pobre y no ser nada espiritual.
Ahora mismo, ¿cómo ves esto de tu propia evolución? ¿Cómo te ves? Es decir, ¿quién es esta Yolanda actualmente? ¿Y qué diferencia hay de aquella que empezó a la que hay ahora? Pues la Yolanda de ahora no tiene nada que ver con la Yolanda del pasado. Yo a veces no me reconozco, ¿no? Digamos que la Yolanda de ahora pues ve las cosas totalmente opuestas a como las veía antes. La Yolanda de antes era una persona muy, pues, que me incluía en el mundo, la primera opción que me decías anteriormente, en tu anterior pregunta. Yo era una persona que iba en piloto automático, muy rápido a todos sitios, todo lo quería ya, pero siempre estaba en depresión, siempre estaba triste, siempre me faltaba algo, siempre me iba a la cama con una tristeza enorme. Yo notaba que un vacío enorme en mí. Y es cuando empezó mi búsqueda, ¿no? En buscar más allá, ¿no? A ver, en leer y en formarme por mi cuenta, de manera autónoma, autodidacta, digamos. Y digamos que ahí fue cuando yo entré en crisis, que entré con una psicóloga que empleaba la programación neurolingüística. Y me ayudó tanto a darme cuenta de muchas cosas, de transformar situaciones negativas, ver el lado neutral o positivo, que entonces decidí yo formarme y estudiar eso, esas disciplinas. Yo cuando estuve ingresada en el hospital, estaba muy malita, yo recuerdo que me traían en neceser pues, con cremitas, con pinturas, para que yo me viera bien. Y eso me hacía, digamos, resurgir un poquito de mis cenizas. Entonces me di cuenta que no está reñido tampoco el sentirse bello por fuera con la espiritualidad. Tampoco está reñido, igual que el dinero no está reñido. Y al sentirme yo bien por fuera, eso me ayudaba a mí sentirme mejor por dentro, a sentirme menos triste, a sentirme con más poder personal, ¿no? Y de ahí pues surgió el blog, que también el de Siéntete Bella y Bien, pues también incluyó artículos de motivación, de superación personal, pero luego ya surgió lo de los libros y ya me abrí el otro blog, que es el de autora. Pero digamos que es como todo un conjunto, ¿no? De como seres integrales, cuerpo, mente y espíritu. Y es, digamos, donde enfoco yo mi filosofía de vida, vaya. Háblanos un poco de los primeros libros. ¿Un nuevo amanecer es posible? Pues Un nuevo amanecer es posible es como una recopilación, porque cuando caí en depresión, pues la psicóloga que te comenté anteriormente me decía mucho que escribiera las emociones. Entonces yo me di cuenta que escribir era una terapia magnífica, entonces yo recopilé todo lo que tenía escrito y fui seleccionando cosas que a mí me habían servido. Entonces el de, por ejemplo, Un nuevo amanecer es posible, son 21 capítulos muy cortitos, y yo les llamo como píldoras, ¿no? Sí. Píldoras para positivas, digamos, que a mí me han servido y las he enfocado para que lo que a mí me ha servido les sirva a los demás, porque lo veo una soberana hipocresía, perdóname la expresión, escribir algo que no has vivido, que no lo has experimentado en carne propia. Me parecería teoría pura y dura. Entonces, plasmé en Un nuevo amanecer posible pues las cosas que a mí me habían funcionado. Entonces, si a mí me han funcionado, aunque le funcionen a una persona, me daré por satisfecha. Y de ahí surgió ese libro, ¿no? De, digamos, 10 años de escritura, salió un libro muy finito, pero pienso que bastante potente para cambiar la mente de las personas. ¿Y el siguiente? ¿Toma las riendas de tu vida? Sí, ese es un ebook, no fue en papel porque era muy cortito, y ese está más enfocado, digamos, lo que es la programación neurolingüística, de cómo cambiar nuestros pensamientos y lo que sentimos sobre las situaciones que vivimos. Con ejemplos prácticos, por ejemplo, te cuento lo que en una historia que cuento en el libro, por ejemplo, 2 personas con idéntica edad se quedan sin trabajo, ¿no? Con 45 años, por ejemplo. Y una persona, al margen de que te caes abajo y que te pones triste y sientes dolor, eso son emociones normales, pero después de eso ya depende cómo interpretemos nosotros los hechos. Pues una persona, uno de ellos lo interpreta como que quién me va a dar trabajo, estoy acabado a esta edad de la vida, quién me va a contratar a mí, y la otra persona, pues tras el dolor inicial, lo interpreta, pues bueno, voy a tener más tiempo para mi familia, voy a poder ampliar el currículum con nuevos cursos que voy a hacer, etcétera, etcétera. Y la misma situación, cada uno la interpreta de una manera. Entonces, al margen de cómo la interpretan, pues también actuarán de diversa manera. Uno buscará trabajo, el otro no buscará, y es, digamos, lo que se enfoca en la programación neurolingüística.
cambiar, digamos, las situaciones, lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y Yolanda, imagino, también practica, ¿no?, esa programación neurolingüística en su propia vida. Sí, la practico. Sí, la practico a diario, porque si no, sí, la practico a diario. He dicho, todo lo que escribo en los libros es algo que yo he vivido, porque si no lo vería una tontería. Para eso ya está lo que escriben pues los psicólogos, los expertos en psicología y demás, pero todo lo que he escrito es, digamos, lo que he experimentado en carne propia, sí. Y ahora mismo tienes un libro, se llama El viaje del que nadie Del te que habló. nadie te habló, tu ser. Uh-huh. ¿Está enfocado un poco en la situación actual? ¿Es un compendio de todo? Cuéntanos. Pues ese libro sí que es verdad que nació a raíz del confinamiento, que tuve un bajón muy grande, una situación delicada personal. Y bueno, pues lo que te comentaba, que la pandemia nos ha enseñado a sacar el lado más humano, el lado más empático, y me di cuenta que todos éramos vulnerables, que lo que yo estaba pasando, había miles de personas que les estaba pasando. Y bueno, digamos que cogí otra vez el libro, porque en realidad lo empecé en el 2019 y lo había ido postergando. Y lo empecé a escribir de nuevo y pues sí, es el viaje que nadie nos habló, nos hace reflexionar, hacer introspección en nosotros mismos y bueno, tengo escritas notas autobiográficas que hablo sobre mi propia transformación y bueno, pues lo que quiero y el mensaje del libro es que los demás regresen a la niñez donde se forman todas las creencias que hablábamos anteriormente y que se cuestionen todo lo que les han dicho cuando eran pequeños, en su adolescencia, y que se den cuenta que hay ciertas cosas que ya no les funcionan. Entonces, cambiar esas creencias y poco a poco que vayan logrando una transformación interior personal y auténtica. Pero sobre todo sin prisas, pasito a pasito, porque pienso que las cosas pasito a pasito siempre son mejor que no dar pasos grandes y que haya retrocesos. Tenemos que pararnos entonces a pensar un poco en esas, como dices, pequeñas y lo que cosas. nos dicen, o la información que recibimos, si de verdad eso es cierto, o sea, porque muchas veces, lo que te comentaba anteriormente con las prisas, recibimos información de miles de sitios y no nos cuestionamos, esto ya no es del libro, pero te lo comento, muchas veces no nos cuestionamos si la información que nos están dando es verdad o no es verdad. Entonces ahí muchas veces nos llenamos de caos, de negatividad, de forma innecesaria. A veces la vida nos la complicamos nosotros mismos también, más de lo que es. Entonces, cuando digo cuestionarnos, me refiero a todo, a las creencias y lo que nos dicen las noticias o los medios de comunicación, etcétera. El autoconocimiento de uno mismo es una de las tareas más difíciles y que nunca se acaba. O sea, a veces pensamos que hemos recorrido todo el camino y por lo que sea la vida te pone otra prueba, porque yo siempre digo que la vida es una escuela y vas pasando pruebas, como se dice en el instituto, asignaturas, por ejemplo. Y a lo mejor crees que ya las has pasado, que ya has superado todo y la vida te pone una prueba más grande y sufres un retroceso. El mundo espiritual es un retroceso y un avance y retroceso constante. Siempre estamos evolucionando y retrocediendo. No hay nadie evolucionado al 100%. Hay una frase que pones tanto en la publicidad como y demás, aparece una frase relacionada con tu libro que es: si en tu corazón laten las ganas y deseos de hacer de tu sueño una obra de arte, te pondrá escaleras escurridizas para que consigas así ser el propio alquimista de tu vida. Pues esa frase yo pienso que la traduce a la perfección lo que te he querido comunicar anteriormente. Pienso que cuando quieres algo, la vida a veces te pone situaciones también difíciles como pruebas a ver si puedes superarlas. Pienso que si la persona puede superar eso, es porque está capacitado para conseguir ese objetivo o ese sueño que tiene esa persona. ¿Y Yolanda tiene algún destino trascendental? ¿Hacia dónde va, Yolanda? Ahora mismo ser yo misma, estar en mi centro, que también me salgo de mi centro muchas veces, como todos los humanos, y hacia dónde voy, la verdad es que estoy muy en el presente. ¿No? Antes, en el pasado, estaba o en el pasado o en el futuro, y ahora estoy muy centrada en el presente, en sentir, en el ahora. No me planteo dónde voy a estar dentro de 5 años, porque igual estoy muerta, es que no me lo planteo dónde voy a estar en un futuro. Pero seguir en esta línea, sí, en esta línea que me hace sentir bien conmigo misma
y veo que también ayudo a muchas personas, porque así me lo comunican, pues seguir en esta trayectoria, seguir esta trayectoria. Pero ¿dónde estaré? No lo sé, dentro de 5 o 10 años, no lo sé. Dejaré que la vida me sorprenda. ¿Dónde te podemos encontrar? Aquellos que estemos interesados o aquel que esté interesado en saber de ti, ¿dónde se puede dirigir a través de las redes? Sí, pues se puede dirigir al correo electrónico marmolyolanda@gmail.com. Luego se puede dirigir al blog de autora, que es www.yolandamarmol.com, y también a través de las redes sociales, Instagram, yolandamarmol_, y en Twitter, Yolanda El, con 2 L's. ¿Los libros se pueden encontrar en cualquier plataforma por internet? Pues los que hemos comentado, No amanecer es posible y Toma las riendas de tu vida, los puede encontrar en Amazon. Y el último lo puede pedir a través de mi página web de autora o enviándome un correo electrónico, y también lo pueden lo pueden encontrar en la editorial Círculo Rojo y a través del Corte Inglés, el SNAP y la Casa del Libro. Y por último, Yolanda, antes de finalizar, siempre le pedimos a los viajeros, a los que viajan con nosotros y nos ofrecen estas alternativas y demás, que nos hagas una reflexión. Si quieres, tanto una reflexión que la enfoques como quieras. Si quieres enfocarla hacia lo que debemos o no debemos hacer según tu experiencia, ¿qué nos propones? ¿Qué opinión? Una reflexión tuya. Pues yo les diría a los oyentes que se dejen llevar siempre por lo que les dicta el corazón, por su intuición. Que si persiguen sus sueños, que hagan caso a esa vocecita que todos llevamos dentro, y que no hagan mucho caso a lo que les digan los demás, ni lo que le diga la cabecita. Que hagan caso a la intuición, que nunca se equivoca. Pues nos quedamos aquí, el viaje continúa, y gracias, Yolanda, por este viaje nuevo, el viaje del que nadie te habló. Yolanda se aleja. Gracias a vosotros, de todo corazón. Todas sus Un abrazo. palabras han sembrado la sala con una semilla de felicidad y esperanza. Sus experiencias, su vida, su interés en ser mejor, en avanzar y en poder ayudar a los que quieren acercarse hasta ella. Todo ello queda impregnado en todos los rincones de la sala y de nuestros corazones. Gracias, Yolanda. Volveremos a encontrarnos.